Bien, hoy vamos a hablar un poco sobre los actos introductorios. ¿Cómo inicia el proceso penal? El proceso penal inicia a partir de la notitia criminis, es decir, la noticia criminal. ¿Qué es la noticia criminal? Pues es el hecho de decirle a una autoridad que haya alguna acción u omisión que ha provocado a alguna persona, que ha provocado un cambio en el mundo, que ha infringido muy probablemente la ley penal y que ha vulnerado un bien jurídico tutelado. Es decir, iniciamos con el camino de la teoría del delito también, que es necesario establecer que no es solamente hasta el proceso, hasta el debate que se puede discutir, sino que se puede discutir desde un inicio. De hecho, una de las personas o una de las instituciones que deberían de saber más de teoría del delito debería de ser la Policía Nacional Civil. Algunas veces capturan a las personas y sucede que cuando ya llegan al proceso, cuando están ante un juez, pues se dicta una falta de mérito porque la acción o omisión que realizó pues no está contemplada dentro de lo que establece la ley penal como un delito. Pero regresemos a la parte introductoria. ¿Qué es la notitia criminis? ¿O qué clases de notitia criminis hay? ¿Qué clases de noticia criminal existen? A pesar que algunos autores dividen en cuatro los actos introductorios, en realidad son tres: la denuncia, la prevención policial y la querella. ¿Por qué son tres? Más adelante, en la próxima clase, cuando estemos hablando sobre la desestimación, vamos a ver el artículo 310 que establece el hecho de la denuncia, de la querella y de la prevención policial. Es decir, establece tres hechos como actos introductorios. Cuando se habla de la denuncia obligatoria, pues no es otra cosa que una forma de denuncia. Pero iniciemos. ¿Qué es la denuncia? La denuncia es cualquier comunicación verbal o por escrito que se hace ante el Ministerio Público por parte de una persona y que pone en conocimiento la posibilidad de la comisión de un delito. Cuando se hace por escrito, pues la denuncia puede ser informal, es decir, no se necesita primero del auxilio de un abogado y segundo, cualquier persona la puede realizar solamente llenando algunos requisitos como su nombre, su identificación, la identificación de la persona a la que está denunciando, si es que conoce la identificación, y los hechos o circunstancias que le constan que pueda llevar a creer al Ministerio Público que existió la comisión de un hecho delictivo. La otra forma es la denuncia de manera verbal, de forma oral, ante las oficinas del Ministerio Público. ¿Qué tiene que hacer la persona? Pues solamente acercarse al Ministerio Público y presentar su denuncia. El artículo 297 establece la forma en cómo se va a realizar la denuncia y quiénes pueden realizarla. Pese a que el mismo artículo establece la no obligatoriedad de la persona que presenta la denuncia a regresar posteriormente, pues la regla establece en todo caso en la práctica forense que la misma persona que presentó la denuncia posteriormente debe de llegar a ratificarla o ampliarla, no importando que sea la persona que sufrió del delito de forma directa. Recordemos que también hay una obligación como testigo de acudir como ciudadano ante las oficinas del Ministerio Público o ante un juez competente posteriormente a rendir la declaración. De lo contrario, incluso podrían ser conducidos. Así que esta parte de la no obligatoriedad que tiene la persona de no regresar al Ministerio Público a ampliar posteriormente la denuncia, pues en la práctica no sucede tan así. Ahora, ¿qué pasa si una persona quiere que se omitan sus datos dentro de la denuncia? El último párrafo del artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece la reserva de confidencia. Es decir, basta con que una persona pueda decir que teme por su integridad, que teme por su vida y que pide que se resguarden sus datos para que la persona que esté tomando la denuncia a partir del fundamento constitucional pues resguarde sus datos. Muchas veces estos datos son resguardados en plicas en las oficinas del Ministerio Público. Lo que se necesita en todo caso es una adecuada orientación a la persona, pues muchas de las veces se presenta la denuncia o se quiere presentar la denuncia, se establece la obligatoriedad de la identificación y entonces la persona pues prefiere simplemente ya no presentarla.
Dentro de la denuncia hay otro tipo de denuncia, si ustedes lo quieren ver así, aunque yo lo veo más como una ratificación, una puntualización sobre la obligatoriedad que tienen las personas de presentarla, es decir, la llamada denuncia obligatoria. Todos los servidores públicos, cualquier persona que conozca de un delito tiene la obligación de denunciar. Más allá de una denuncia obligatoria, lo que establece es la posibilidad de no denunciar en cuando se es una persona que está dentro de ciertos parámetros legales. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 16, establece el derecho de la no autoimputación, es decir, una persona tiene el derecho a no declarar para no autoimputarse de un delito. Es la obligación de no declarar o el derecho de no declarar contra sí. Pero también hay un derecho de no declarar contra parientes en los grados de ley, contra los cónyuges o contra los convivientes. Así que si tenemos que reunir, digamos, las características de la denuncia, pues todos tenemos la obligación de denunciar ante el Ministerio Público de forma verbal o de forma escrita. La forma escrita es informal, por supuesto, solamente hay que llenar los datos de identificación de la persona que los está estableciendo. Quienes no tienen la obligación de denunciar, en todo caso, son los parientes en grados de ley, los cónyuges y los convivientes. La denuncia, como repito, no está sujeta a formalidades. Y aunque el artículo 300 implica la no intervención posterior, pues ya platicamos un poco sobre la obligación posterior, de todas maneras, de ser testigo en un proceso. Bueno, continuemos entonces. El segundo de los actos introductorios es la prevención policial. ¿Qué es la prevención policial? El Código Procesal Penal establece que la prevención policial es un acta. Sin embargo, en la práctica no se hace un acta, sino se hace a manera de oficio. Este oficio lo dirige el elemento de la Policía Nacional Civil que toma la denuncia a su superior jerárquico, y ese superior jerárquico realiza un oficio dirigido al Ministerio Público posteriormente, donde se adjunta la toma de denuncia que ha realizado la primera persona. Es decir, el agente toma la denuncia y posteriormente la eleva al jefe de estación o subestación. Hay varias formas de presentar la denuncia ante la Policía Nacional Civil. Pese a que la denuncia debe de tener una identificación, la Policía Nacional Civil ha establecido un call center donde al marcar el número 110, pues una persona puede presentar la denuncia. También hay algunas excepciones cuando se trata, por ejemplo, de delitos de narcotráfico, en los que la persona en algún momento puede poner en peligro su vida al denunciar. Entonces basta con llamar a uno de estos números telefónicos. De lo contrario, pues entonces se tiene que abocar a una estación o subestación policial para que se tome la razón de lo que necesita explicarle al policía, y posteriormente la Policía Nacional Civil pues realizará la prevención policial. Por otra parte, también existe otra posibilidad de prevención policial, que es cuando una persona pues se acerca a un policía en la calle y entonces le comenta de la posibilidad de la comisión de un delito. En este caso, el policía debe de tomar los datos de la persona y posteriormente, cuando esté en la oficina, pues tendrá que realizar el informe respectivo. Pero también hay otra forma de prevención policial, y es la que se realiza cuando se captura a una persona, cuando se aprende a una persona de forma flagrante. ¿Qué implica la flagrancia? Pues la flagrancia implica que la persona es aprendida en el momento de la ejecución del delito o momentos posteriores a ello. En la doctrina se habla sobre la flagrancia y también sobre la cuasiflagrancia. ¿Qué implica la cuasiflagrancia? Pues el mismo Código Procesal Penal, en el artículo 257, nos habla también sobre las formas en que se puede realizar. El Código Procesal Penal establece el hecho de que se puede perseguir a la persona, y cuando se persigue pues hay continuidad. Si hay continuidad, entonces no importa que el delito se haya cometido, por ejemplo, en un lugar, y que la policía lo haya capturado en otro, siempre y cuando haya continuidad.
Otra forma de cuasiflagrancia es cuando se encuentra a la persona momentos o instantes después de haber cometido el delito. Claro, hay que tener cuidado con esta parte, pues si a la persona se le encuentra 1, 2 horas después, incluso 30 minutos después de haber cometido el delito, con algunos elementos del delito, pues ya no estaríamos hablando tanto de cuasiflagrancia, sino de alguna otra forma de delito, por ejemplo, el del encubrimiento o en algún caso incluso de algún tipo de falta. Por eso es tan importante, en todo caso, que la Policía Nacional Civil tenga la capacitación constante. A pesar de que están en la Academia de la Policía Nacional Civil, pues cuando salen algunas veces ya no tienen capacitaciones y como les decía al principio, la Policía Nacional Civil sería la primera obligada en todo caso a conocer sobre la teoría del delito, porque algunas veces aprenden a personas cuando en realidad no están cometiendo delitos o incluso no están cometiendo faltas. Bueno, ¿qué pasa en los casos en que la persona es aprendida por los ciudadanos? En muchas ocasiones en las comunidades, en algunos barrios, cuando una persona comete un delito es aprendida y posteriormente entregada a la Policía Nacional Civil. Dentro del oficio, dentro de la prevención policial, hay un segmento o un apartado sobre el agente captor. En el caso que sea la policía, el agente captor tendrá que ser el agente oficial, inspector, etcétera, de la Policía Nacional Civil, que se identifique con su número de identificación policial, el que debe de estar dentro de esta casilla de agente captor. Sin embargo, si es una persona de la comunidad, si un ciudadano presenta ante la Policía Nacional Civil a una persona aprendida, pues en ese rubro de agente captor debe de ir consignado el nombre del ciudadano que presenta a la policía. Posteriormente, pues está la posibilidad y en todo caso la obligación de ser también testigo. Bueno, algunas veces sucede también que cuando se llega al Ministerio Público a presentar una denuncia, cuando se llega a presentar una denuncia a una sede policial, pues no hay una adecuada orientación. Algunas veces hay delitos de acciones privadas que las personas pretenden presentar, sin embargo, creo que es importante la orientación en el sentido de hacerles ver que cuando es un delito de acción privada, pues se debe de acudir a otras vías. ¿Cuál es el tercer acto introductorio? Es la querella. Algunas veces se piensa que la querella solamente es ese escrito o memorial que se presenta en delitos de acción privada. Sin embargo, hay 3 tipos de querella establecidos en el Código Procesal Penal. Está la querella por delitos de más de 5 años, que está regulada en el artículo 303 y que se presenta a un juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Está la querella por delitos menos graves, que está regulada en el artículo 465 ter, que se presenta a un juzgado de paz, y está la querella por delitos de acción privada, que está establecida en el artículo 474 del Código Procesal Penal. Algunas veces, como les repito, se piensa que la querella solamente es un memorial que se presenta directamente al tribunal de sentencia en los casos de acción privada. Sin embargo, sí existe la posibilidad de presentar una querella penal ante el juzgado de paz en casos de delitos menos graves y ante el juzgado de primera instancia en casos de delitos de acción pública o acción pública dependientes de instancia particular. Ahora, ¿qué pasa cuando esta querella, cuyos requisitos están establecidos en el artículo 302 del Código Procesal Penal, es ingresada a un juzgado de primera instancia dentro del procedimiento común? Pues el juez lo que tiene que hacer es constatar que llene los requisitos mínimos y sin embargo no puede calificar o no debería de calificar. Lo que debe de hacer en todo caso es constatar que llene los requisitos mínimos y, como es un acto introductorio, enviarlo al Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público es el único encargado de la persecución penal en Guatemala. Tiene el monopolio de la investigación. Así que si se presenta una denuncia, debe de ser ante el Ministerio Público. Si hay una prevención policial, es decir, si la persona presenta la denuncia en una sede de la Policía Nacional Civil, la Policía Nacional Civil debe de enviar esta prevención policial
con toda la información posible al Ministerio Público. Y si se presenta la querella ante el juzgado de primera instancia, ojo con esto, el juez lo único que tiene que hacer es constatar que se llenan los requisitos legales, ni siquiera debe de calificar. En todo caso, manda un oficio al Ministerio Público donde dice: el señor Juan Pérez presentó querella penal por el delito de estafa, y lo envía al Ministerio Público. Esa no es una calificación. La primera calificación provisional se hace ya en sede fiscal con el auxiliar que ha sido designado para la investigación. En resumen, entonces, tenemos 3 actos introductorios. No hay que confundir la querella de delitos menos graves, ni confundir la querella de acción privada para poder, que es la que se envía al juzgado de primera instancia. En algún momento nos podemos preguntar: ¿y entonces de qué sirve que la querella se presente ante el juzgado de primera instancia? Pues algunas veces se hace por estrategia. Sucede que en algún momento la persona que presenta la querella debe de hacer una explicación formal o por lo menos pormenorizada al fiscal para que pueda tener una luz de cómo sucedieron los hechos y circunstancias que se están denunciando. En este caso, pues se puede presentar una denuncia por escrito de manera un poco más formal, pero lo ideal sería también presentar una querella para que tenga control jurisdiccional. La ventaja con el control jurisdiccional es que en el momento de presentar la querella ante el juzgado de primera instancia, pues se le asigna un número de causa penal. Derivado de ello, pues el abogado o el abogado director o la persona que presenta la denuncia, pues ya puede hacer requerimientos directamente al juzgado también. Por otra parte, también se cree que si se presenta la querella ante el juzgado de primera instancia, la persona ya figura como querellante adhesivo, y esto no es así. La persona que presenta una denuncia es denunciante, y la persona que presenta una querella es querellante, pero no es querellante adhesivo. Hay una gran diferencia entre ellos, porque el querellante adhesivo es la persona que ya coadyuva al Ministerio Público y se debe de solicitar en una audiencia específica. El querellante es la persona que presentó un memorial de querella. Bueno, estos son los actos introductorios. Ya que pasa posteriormente, pues cualquiera de los actos introductorios está en la mesa de un fiscal, y el fiscal debe decidir qué hacer con esa notitia crímenes que tiene en sus manos. Investigar o no investigar por algunas razones. Pero de eso vamos a platicar un poco en la próxima clase cuando hablemos de la desestimación. Muchas gracias.